Gestión pública. En nuestro segmento Hagamos Gestión Pública, he creído por conveniente invitar no solamente a un amigo, sino a una persona entendida en la materia, un pensador, una persona que tiene una trayectoria muy valiosa en el periodismo, en la conducción de programas de televisión, de radio y también en sus redes sociales. Un analista político, no solamente de temas locales, regionales y nacionales, sino un analista político de talla internacional, con presencia en varios eventos internacionales, de manera presencial y de manera virtual. Me estoy refiriendo a Luis Ignacio Aquije Hernández. Muy buenas tardes, Luis Aquije, bienvenido a Perú Ahora. ¿Qué tal, estimado Martín Cuellar? Muy buenas tardes y muy emocionado al saber que estás conduciendo este programa que busca tener un perfil propio en el momento que las redes sociales significan una opción para estar debidamente informado. De tal suerte que estoy aquí a tu plena disposición para poder colaborar en lo que tú consideres debe ser el tema para ponernos a reflexionar juntos en la medida de esos criterios que te han permitido llegar a la dirección y conducción de este espacio. Gracias, Luis Ignacio Aquije Hernández, quien él se encuentra en la ciudad de Ica, en la capital de la región de Ica, en estos momentos. Pero quienes conocemos de la trayectoria de Luis Ignacio Aquije Hernández sabemos que hoy está en Ica, mañana puede estar en Lima, más allá o de aquí a unos días en Buenos Aires o en otra capital de un país sudamericano, y tenemos el gusto de tenerlo ahora para poder conversar de un tema que poco se habla en los medios de comunicación tradicional. El periodismo no analiza ni tampoco quiere que la gente tome conocimiento real de lo que es el fenómeno del niño. Por eso que contigo, Luis Aquije, vamos a hablar de la gestión pública ante la llegada del fenómeno del niño. Atención, señores del gabinete ministerial, por favor, señora presidenta Dina Boluarte, tome nota, porque lo que hoy vamos a hablar es un tema muy político, pero también muy técnico. Por lo tanto, Luis Ignacio, te doy el play de honor para que empecemos a reflexionar sobre este tema. Claro, con el mayor gusto, estimado Martín. En la medida que requerimos, me parece, un poco de tiempo para lograr evaluar, digamos, los contenidos que cada día los medios de comunicación nos ponen, y bajo el enfoque que tú me estás planteando del fenómeno del niño, yo me he permitido presentar, digamos, en las portadas, tengo, digamos, en la lámina que le he alcanzado a producción, la lámina número 2, el titular que nos debe invitar a verificar qué tanto es cierto lo que un diario que se supone debe ser creíble, como es La República, ¿no? Para no irnos a otros diarios. Entonces, La República dice... Te escuchamos, Luis. Que hay sí. una
sí te escuchamos. Digo, Está apareciendo ahí el titular de la República que dicen detecta 9.000 puntos críticos ante huaicos e inundaciones por fenómeno El Niño. claro, es lo que tengo acá y en ese sentido quiero advertir 3 puntos y le rogaría a Control que pasáramos a la pregunta, que es la lámina 3, ¿por qué no funciona la ejecución en inversión pública? Porque si la República nos está diciendo que hay 9.000 puntos críticos ante huaicos e inundaciones por fenómeno del Niño, no es poca cosa. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué no funciona la ejecución en inversión pública? Y eso es lo que me parece deberíamos desarrollar. No se invierte bien porque en los propios funcionarios existe contradicción. La contradicción, por ejemplo, en estos últimos días es entre el primer ministro y el ministro de Economía. El primer ministro que sale a decir que efectivamente hay que gastar y que hasta diciembre se debe terminar de gastar lo que el gobierno central ha entregado a los gobiernos regionales y que los gobiernos regionales no saben gastar y por lo tanto, según la Contraloría, para efectos de prevención del fenómeno del Niño, no hemos llegado siquiera al 6%. ¿Será cierto eso? Y en la otra vereda encontramos a un ministro de Economía que se atreve a decir que el señor Contralor es alarmista. Pero quienes nos dedicamos al análisis deberíamos centrarnos en cómo los medios de comunicación coberturan, en este caso, lo que debería ser una prudente atención al tema en vez de sumarse a la distorsión. Entonces, en la lámina 4 decimos lo que la República recoge el día jueves 31 de agosto, que para quienes estamos siempre pendientes de lo que pasa en nuestro país, me parece alarmista, es decir, coincidiendo con lo que dice el ministro de Economía, porque fíjense lo que aparece en la lámina, dice, a 4 meses del inicio de las fuertes lluvias previstas por el Cenami, más de 2,5 millones de personas se encuentran en riesgo muy alto, según el Cenepred. 2 puntos en esta lámina, estimado Martín. Primero, esa cifra de más de 2,5 millones de personas que se encuentran en riesgo muy alto, ¿dónde están? ¿Es cierta realmente esa cifra o a quién se le ocurrió lanzar esa suma, digamos, de potenciales damnificados? Desde mi punto de vista, lo que tenemos que aterrizar es en analizar quién lo dice y se convierte en insumo para la portada en la República o en los medios de comunicación en general. Y estamos hablando del vocero de una entidad que se llama Cenepred. 9 de cada 10 peruanos no saben lo que es el Cenepred. En este caso habría que enfatizarlo. El Cenepred es el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres. Es un organismo del Estado, un organismo público ejecutor que a partir del terremoto de agosto del 2007 en Pisco se crea en ese entonces para conformar lo que se llama el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Así se llama el sistema y repito, el organismo es el Cenepred. Muy bien, entonces Cenepred da una declaración y convierte al diario La República, entre otros medios, en el insumo para darnos esta noticia que desde nuestro punto de vista tiene una seria distorsión porque no está vinculado al fenómeno del Niño, al fenómeno del Niño global que se anuncia va a llegar. Está vinculado más bien
a lo que no se hizo en el 2017, que no es el fenómeno del Niño que vendría, porque dentro del enfoque de crisis climática hay un abanico, digamos, de eventos climáticos. Entonces, está mal planteado ese enfoque y además el vocero, repito, que sale a los medios de comunicación, representa a una entidad cuya génesis fue proteger o prevenir o hacer trabajos de coordinación con municipalidades y gobiernos regionales a partir del terremoto del 2007 en Pisco. Entonces continuamos con la lámina 7. En la lámina 7 está el subtema que se desprende de la misma portada del 31 de agosto que estamos analizando como eje de nuestra conversación. Decía la República el 31 de agosto, pese a ello, los gobiernos regionales no han gastado ni el 6% del presupuesto que recibieron para los trabajos de prevención del fenómeno del Niño. Y aquí se comete otro eje errático, que es el siguiente. En este texto, que es lo que aparece en la República, como subtema, se dice, como la limpieza y el mantenimiento de los ríos, advirtió la Contraloría. O sea, crea, digamos, interés, genera impacto el señor de Cenepred, pero al toque se prende, complementa esta distorsión el propio Contralor General de la República, porque el Contralor dice que no se está limpiando los ríos, y hoy día hemos visto precisamente a la señora Boluarte en el río Rímac dándose una perorata diciendo que los ríos, como en el caso de Rímac y como los 52 ríos de la costa, claro que deben estar limpios, pero deben estar limpios siempre, no porque se anuncie que va a llegar el fenómeno del Niño. Entonces, distorsión tras distorsión, y lamentamos que el propio Contralor General de la República se preste a entrar en estos contenidos que no conducen a un esclarecimiento y a una voluntad prudente desde la política. Y cierro aquí para poder pedir, digamos, luego la continuidad de nuestro amigo Martín Cuellar en lo que puede hasta este momento haberse captado. El otro subtema que se desprende de esta portada, que me parece gravísima que no se esté analizando, y bueno, un Congreso inexistente que no reacciona frente a que si esto es real o no es real. Dice que hay 9.000 puntos críticos. Dice en esa misma portada la República lo siguiente: hay 1.485 zonas críticas, 1.485 zonas críticas por huaicos y derrumbes. O sea, en el 2017, cuando se crea la famosa Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, ¿recuerdan? Según este informe de la República, han quedado 1.485 zonas críticas por huaicos y derrumbes. Y para poder, digamos, hacer la suma a lo que justifica su titular, agrega, y 7.403 lugares críticos por inundaciones, lo que pone en una potencial situación de vulnerabilidad a ciudadanos de las regiones de Cajamarca, Piura, Huánuco, La Libertad y Ancash. Entonces, otra vez, esto que está diciendo la República tiene que ver con lo que no se hizo en el 2017. Y lo que no dice la República, lo que no dice la Contraloría, lo que no dice Cenepred, es que ese fenómeno del Niño del 2017
está enfocado dentro de lo local, porque lo que se anuncia que va a venir para diciembre tiene otras características, es un fenómeno del Niño global. Entonces, hasta aquí esta primera reflexión, estimado Martín, ojalá que me haya dejado entender, porque tiene que preocuparnos que medios que se suponen creíbles nos estén lanzando estas portadas que en general lo que crea es desconcierto e incertidumbre, cuando en realidad el rol de los medios de comunicación es explicar la génesis de un problema y buscar alternativas para que, si viene realmente lo que anuncia Senami respecto al fenómeno del Niño global, estemos preparados pero no asustados. Por supuesto, Luis Aquije, te he escuchado con atención, ha sido bastante claro hasta ahora de la preocupación no solamente periodística, sino de la preocupación como ciudadano frente a un tema que ya lo conocemos, porque hablar del fenómeno El Niño no es nuevo para los peruanos. Pero la pregunta es, ¿hemos aprendido las lecciones del pasado? Porque me parece que no hemos aprendido las lecciones del pasado. Y acá yo te propongo 2 puntos para dialogar sobre este tema tan importante. Primero, el presupuesto. En este programa Perú Ahora hablamos del presupuesto público, que justamente estaba programado para el día de hoy, la exposición del proyecto ante el Congreso de la República. O sea, realmente estamos en un mes clave para poder tomar las medidas serias y técnicas y políticas para poder, digamos, estar preparados frente a este fenómeno que tú bien has señalado, viene con características adicionales. Pero también yo me pregunto, apelando a tu experiencia académica, porque hemos coincidido, digamos, como profesores en cursos de descentralización y gobiernos locales en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, a quien les mandamos un saludo a los amigos de Loreto, Iquitos, que también ven este programa Perú Ahora. Ante todo esto que has descrito con claridad, Luis Aquije, y la descentralización y los gobiernos locales, ¿qué rol está jugando en este contexto? Te escuchamos, Luis Aquije. Bueno, yo también me sumo, gracias por la pregunta, Martín, yo también me sumo, un abrazo muy cordial a todos nuestros maestristas en la Universidad de la Amazonía en Iquitos. Y ciertamente el tema de la descentralización es un asunto que está amarrado al éxito o el fracaso de la gestión pública en nuestro país. Lo que sucede, me parece a mí, en primer término, es que así como acabo de demostrar, solamente con una portada, fíjate cuántos minutos hemos consumido para escudriñar cómo nos saben, digamos, distorsionar lo fundamental, que en este caso es el tema del fenómeno del Niño. Pero la descentralización es una reforma política que se está haciendo desandar, una reforma política que lamentablemente en algunas regiones sí, efectivamente, los índices de corrupción han sido el motivo para que no se haga una gestión futurista, pero no podemos, porque un gobierno regional o 2 o 3 hayan sus ciudadanos elegido mal, no podemos desandar un proceso tan importante que es necesario rescatar. Y por eso lo que yo noto cuando estamos hablando de estas portadas, lo que yo estoy notando es que más bien
el Poder Ejecutivo, como tiene el control de los medios de comunicación tradicionales, está en un operativo de desdeñar, de debilitar la gestión de los gobiernos regionales, y aprovechando que viene un fenómeno del Niño que nadie sabe en realidad la verdadera dimensión de sus consecuencias, pero como ya estamos verificando día a día con diferentes temas de parte de esta gestión del Poder Ejecutivo, lo que me permito, digamos, anunciar es que se busca satanizar el proceso de descentralización porque los gobiernos regionales no saben gastar, entre comillas, no saben gastar. Entonces, ¿para qué vamos a seguir con el proceso de descentralización? Sigamos como en los tiempos del Fujimorato, cuando teníamos los CETARES, los consejos transitorios de administración regional. Ya no hay consejeros regionales, ya no hay gobernadores regionales por elección, y simplemente Lima decide quién es el que va a dirigir los destinos de cada región, lo cual sería un gran retroceso. Precisamente por eso esta intervención es para demostrar que si es cierto lo que dice el primer ministro en el sentido, y que coincide con el Contralor en el sentido de que no se ha gastado más que ni siquiera el 6% en los gobiernos regionales, pero le pone la puntería a los gobiernos regionales y no se miran los ministerios, le pone la puntería a los gobiernos regionales. Si fuera cierto esa estadística, si fuera cierto, la pregunta es, ¿y quién tiene que proveer? ¿Quién tendría que diseñar? ¿Quién debería decirle al gobierno regional cómo se debe gastar lo que están entusiasmados, como el primer ministro? Están entusiasmados para que se gaste ya, pero así, de inmediato, la suma de 3.500 millones de soles. De eso es lo que estamos hablando, cuando el primer ministro dice solamente se ha gastado 6% de los 3.500 millones de soles. Y como los gobiernos regionales, entre comillas, no saben gastar, entonces ya pues desaparezcamos los gobiernos regionales y nosotros mismos somos. Eso sería, para mí, eso sería, digamos, un plan secreto de aquí a diciembre, aprovechando o teniendo como excusa el fenómeno del Niño. No sé si con eso respondo este planteamiento que estás haciendo, Mano Martín. Sí, Luis, pero me dejas preocupado porque esta descripción que haces como que contrasta con ese espíritu democrático que muchas veces se escucha de parte de los poderes del Estado actual, ¿no? De promover una democracia, pero creo que el escenario no pinta bien para una cultura democrática. Lo que yo te invito, Luis, es entrar al tema de Cenami, porque hay una diapositiva tuya, que es la diapositiva número 9, si nuestra directora Katy nos ayuda, donde tú señalas: vigilancia predictiva de Cenami debe explicarse en términos entendibles. Estimado Luis Enrique. Efectivamente, sí. Es que en el primer enfoque que me invitaste a formular, demostré que hay un organismo que es el que está dando el insumo para confundirnos y para asustarnos, y una opinión pública asustada recibe cualquier cosa. Entonces, decía de que había un organismo que se llama el CENEPRED. El CENEPRED significa el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres. Y ese CENEPRED está adscrito al Ministerio de Defensa. Vale decir que el actual ministro de Defensa, como su credibilidad ante la opinión pública es cero, y como la del primer ministro está por ahí, lanzan a un técnico, en este caso al señor jefe del CENEPRED, para que impulse esta campaña de temor que no es prudente
hacerla desde el poder político, cuando en realidad nosotros tenemos un organismo que es el CENAMI, un organismo científico, pero lo lamentable es que este organismo científico no recibe la cobertura, la atención, la prioridad para que alguien oficie de vocero, en la medida que si estamos hablando del fenómeno del niño, se entiende que debe haber un experto en climatología que nos explique estas láminas que estamos viendo. La lámina 10, por ejemplo, que tiene que ver con la temperatura de la superficie del mar, la lámina 11, que tiene que ver con las probabilidades mensuales de las condiciones cálidas, frías y neutras, o la magnitud del evento para diciembre de este año, que son probabilidades estimadas respecto al fenómeno del niño y la niña, y que dice que podríamos tener un niño fuerte en un 25% de ocurrencia, y luego también la magnitud del evento para el fenómeno del niño, pero en la zona central del Pacífico, donde está, por ejemplo, Ica, que el niño, según CENAMI, sería 18%. Entonces, lo que sugiero es que CENAMI permita, porque CENAMI tiene los técnicos, tiene los científicos, CENAMI y el poder político lo que tiene que poner en escena es a los científicos, a los investigadores que tenemos en el ENFEN. El ENFEN es la comisión multisectorial que le genera el trabajo a CENAMI para los comunicados que cada determinado tiempo transmiten a la opinión pública, y cuando uno ingresa a la página web del CENAMI lo que encuentra son esos comunicados y como adjunto este tipo de láminas que acabo de presentar, pero eso en realidad no tiene repercusión, y eso es lo que permite que aparezcan otro tipo de voceros que en vez de orientarnos nos distorsionan. Es importantísimo, estimado Martín Cuéllar y distinguidos internautas, es importantísimo que sepamos lo siguiente, que nosotros, el Perú, es parte de un estudio regional del fenómeno del niño que se inició el 7 de junio de 1977. La recurrencia del fenómeno del niño no es de ahora, no es del tiempo de Kuczynski. Tiene una historia que necesitamos conocer todos los peruanos, y tenemos nosotros el ERFEN. El ERFEN es un organismo que está de la mano con CENAMI, pero que tiene una visión y composición internacional. Se llama la Comisión Permanente del Pacífico Sur, CPPS, y está integrada por Colombia, está integrada por Ecuador y está integrada por Chile, y por supuesto por Perú. Es un programa, en realidad, es un programa integral y multidisciplinario para el estudio del fenómeno del niño en los campos meteorológicos, oceanográficos, biológico marino, biológico pesquero, y brinda capacitación, porque esto tendría que proyectarse, por ejemplo, en los colegios, en las universidades, sobre el tema de la oceanografía, porque al final el evento del fenómeno del niño tiene que ver con la temperatura del mar. Todo esto tenemos, pero nunca se le da la oportunidad a un funcionario de ERFEN o de CENAMI para que expliquen algún estudio que pueda haber hecho Perú sobre el fenómeno del niño, con las experiencias distintas que han nacido desde el 7 de junio de 1977. Ahora bien, hemos cuestionado al CENEPRED, pero el CENEPRED también es parte del ENFEN. Es decir, el ENFEN es un programa que tiene
una composición y un abanico interesante. ¿Quiénes están en ENFEN? Y que también debería hablar, debería dirigirse a la opinión pública. La Autoridad Nacional del Agua, la ANA. La Autoridad Nacional del Agua tiene mucha responsabilidad de lo que pueda ser los efectos del fenómeno del Niño. ¿Por qué? Porque la Autoridad Nacional del Agua nace a partir del 2009 con una ley que es la 29.338, la Ley de Recursos Hídricos, que manda la composición de los consejos de recursos hídricos. Eso significa de que los 52 ríos que tiene la costa peruana deberían tener sus consejos de recursos hídricos, que estarían integrados o deben estar integrados por los gobiernos regionales. Nosotros tenemos una geografía diversa. Es decir, no es que yo salgo electo gobernador regional de X región y yo voy a disponer lo que tenga que darse en materia geográfica. No, yo debo aliarme con el vecino y formar un consejo de recursos hídricos donde obviamente van a estar los gobernadores regionales, pero también las universidades estatales, también las juntas de usuarios, también las comunidades campesinas. Esa es la gran deuda que tiene la Autoridad Nacional del Agua con el país desde el año 2009. ¿Se ha avanzado? Sí, se ha avanzado en algunos lugares, 3, 4, pero ¿qué es lo que impacta? ¿Qué es lo que provoca el daño? Provoca de que los ciudadanos estén instalados en la parte baja de las quebradas. Todo ese es trabajo de la Autoridad Nacional del Agua. Y para terminar en este punto, digo que debemos propiciar que el gobierno, el poder ejecutivo, el poder legislativo, tiene aquí la responsabilidad de decirle al país que ha trabajado la ENFEN desde el año 1977 y que este programa llamado ENFEN, que trabaja con CENAMI, está integrado, además de la Autoridad Nacional del Agua, está integrado por la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, el Instituto de Defensa Civil, INDECI, el Instituto del Mar del Perú, IMARPE, el Instituto Geofísico del Perú, IGP, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, CENAMI, y finalmente el CENEPRED. Pero CENEPRED, repito, me parece a mí que se está disparando por su lado y eso no es conveniente porque lo que menos necesitamos, y ni siquiera estamos en diciembre, lo que menos necesitamos es generar temor en la opinión pública. Estimado Luis, si podemos pasar la siguiente diapositiva, por favor, señorita directora, donde dice la Comisión Multisectorial del ENFEN. Lo que yo quiero señalar hasta ahora es lo siguiente, amigos de Nacional TV Perú que están compartiendo y comentando lo que se está diciendo en este programa que se titula Gestión Pública ante la llegada del fenómeno del Niño. Por primera vez en la historia del periodismo en el Perú de los últimos años, la siguiente diapositiva por favor, estamos escuchando términos que no se le da la importancia. ENFEN, ERFEN y otros más que vamos a ir conversando. Y esto evidencia que no se está entendiendo realmente el sentido de la gestión pública. Por eso, estimado internauta, señor congresista, pare la oreja, señor ministro, pare la oreja, porque realmente acá una de las lecciones que hemos debido de aprender, la siguiente diapositiva por favor, es que la gestión pública cada vez más depende de la eficiencia y la eficacia de sus órganos técnicos, de sus órganos científicos. Porque si bien es cierto, la gestión pública tiene necesariamente una dosis de ideología política que es evidente, pero también tiene que ir de la mano con una evolución del pensamiento científico. Y eso es lo que no estamos trabajando seriamente y coordinadamente. Entonces, esto de acá también me permite reflexionar
Luis Aquije, con los internautas de Nacional TV Perú, de que si realmente queremos hablar de democracia en el Perú y democracia en la gestión pública, entonces tenemos que aprender realmente a asumir nuestras responsabilidades. En otras palabras, sin responsabilidad no vamos a poder mejorar en gestión pública. Sin responsabilidad no vamos a poder pretender ser un país democrático, que es lo que ese plan nos plantea al 2050 o 2060. Entonces, realmente estamos hablando de temas que hemos debido de superar hace ya mucho tiempo atrás, estimado Luis Aquije. Claro, por supuesto. Por eso es que en esta conversación, y si la señorita directora nos puede ayudar, me parece que un eje fundamental está en nuestra diapositiva número 18, cuando preguntamos ¿quién promueve la coordinación multisectorial, interinstitucional e intergubernamental? Me parece que ahí está la columna vertebral si es que en realidad amamos al país y queremos prepararnos de manera ecuánime, asumiendo lo que acaba de decir tú, Martín Cuéllar, en el sentido de esa dosis de responsabilidad que como ciudadanos, pero más si es que tenemos un cargo de ministro, un cargo de parlamentario, un cargo de presidente o presidenta, pues no es que yo tengo tal dirección o que yo tengo tal jerarquía y eso es suficiente. No, nuestro país tiene elementos muy valiosos, contenidos que ya han sido trabajados. Por ejemplo, creo yo que un periodista de cualquier medio, antes de hacer un editorial, por ejemplo, aquí estoy revisando por decir el editorial del 30 de agosto del diario La República, y el editorial me parece demasiado alarmista, ¿no? Dice: desastre anunciado. El Contralor alerta contra la baja ejecución estatal para labores de prevención del niño. ¿Ya? Eso es 30 de agosto, no es ni siquiera 8 días, pero la mayoría de personas quizás ni hayan leído el editorial. Pero ¿a dónde quisiera llegar? Que un director de un medio como La República debería más bien trasladarle al lector, al ciudadano, que nosotros tenemos muy buenos contenidos y grandes diagnósticos, incluso en el tema climático. Porque lo del fenómeno del Niño es una alteración climática y debe verse como tal, pero lo estamos mirando en este momento cuando vemos un funcionario de Cenepreto, cuando vemos al ministro de Defensa o cuando vemos a alguien del Poder Ejecutivo o Legislativo, lo vemos como vestidos de rojo que están esperando que llegue la inundación para ver cuántos heridos o cuántas casas se caen. Ese es un poco el chip, lamentablemente, del que tiene el poder político en este momento, cuando en realidad lo que tendría que propiciarse desde medios de comunicación, de la circulación y de la experiencia como el diario La República, es que nosotros tenemos el Objetivo Nacional 2 del CEPLAN, que tiene que ver con el tema de territorio sostenible, se llama, y ahí están marcados los retos. Esto es el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y la visión del Perú al 2050. Esto debería ser obligatorio que un parlamentario de cualquier tendencia o ideología, porque este es un documento, quizás uno de los pocos documentos que van a pasar a la historia, porque lo firmó el expresidente Pedro Castillo,
porque se trata de recoger todo lo que estaba, digamos, de una manera fragmentada y colocarlo en los objetivos como país. Y como estamos hablando del fenómeno del Niño, esto corresponde al Objetivo Nacional 2, que es lo que se tendría que hacer en el sentido de buscar territorios sostenibles. Lo que pasó el 2017 es que las quebradas se activan, y al activarse las quebradas, ahí en Lima nada más, para no irnos a la sierra, en Lima, en el distrito de Punta Hermosa, que está a 30 y tantos kilómetros de Palacio de Gobierno, allí hemos visto cómo se activan las quebradas y cómo afectan las poblaciones. Si eso es en Lima, imagínense cuántas quebradas se activaron en el 2017. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que necesitamos que un alcalde distrital, un alcalde provincial, un gobernador regional, por eso es que nosotros defendemos el proceso de descentralización, debe tener inmerso en su cabecita el concepto de territorio sostenible, que, repito, está muy bien diseñado en el CEPLAN, y todos los peruanos también deberíamos acceder, está en la internet, cuando se habla del Plan Estratégico del Desarrollo Nacional y Visión del Perú al 2050. Cuando se tenga en cuenta lo que aquí está diseñado, claro, teóricamente, cuando esto se concrete, es cuando ya no vamos a tener por qué atemorizarnos si nos dicen que va a venir uno del Niño. Por eso es que nosotros, tanto Martín Cuéllar como el que habla, coincidimos en el sentido de preguntarnos quién debe promover la coordinación multisectorial, interinstitucional e intergubernamental. Allí, desde mi punto de vista, radica el éxito en superar no solo lo del fenómeno del Niño, sino cualquier situación anómala que en materia de riesgos podría venir en nuestro país. Que todo lo que hemos dicho hasta ahora en el programa Perú Ahora demuestra que el gobierno de turno no se está dando cuenta del contexto en el cual nos encontramos, ya que este fenómeno del Niño, como otros fenómenos climáticos, gracias a las nuevas tecnologías, antecedentes y organismos, se pueden ir viendo, digamos, con anticipación. ¿Cómo le han puesto a este año 2023? Año de la unión, la paz y el desarrollo. Señores, nos estamos dando cuenta que este año 2023 debió llamarse Año de la Gestión Pública y de la Descentralización y los gobiernos subnacionales. Así debió llamarse este año 2023. Porque si realmente no le ponemos seriedad, profesionalismo, tecnicismo y ética a la gestión pública, no solamente en los ministerios, sino en los poderes del Estado y en los gobiernos subnacionales, va a venir el fenómeno del Niño y nos va a golear, nos va a golear. Por eso considero que este programa apunta a eso, a que tomemos conciencia. Hoy, 6 de septiembre del 2023, lo estamos diciendo, que hay cosas que hay que tomar en serio, ¿sí? Y yo me permito, en la siguiente diapositiva, por favor, tú señalas, Luis Aquije, ante la pregunta, ¿no? ¿Quién promueve la coordinación multisectorial, interinstitucional e intergubernamental? La siguiente diapositiva dice, alertas o advertencias sobre condiciones atmosféricas deben ser ofrecidas por vocero técnico científico. Por favor, deja aquí tu reflexión, por favor, Luis. Sí, precisamente ese enfoque es el que deberíamos motivar, por ejemplo, a las universidades en general, estatales
y privadas, porque al final nosotros lo que necesitamos es que los profesionales que se están forjando en este momento tengan la capacidad de vivir debidamente conocedores de lo que es nuestro país. Entonces, nadie quita que un político, que un legislador, que un ministro, en fin, que alguien que quiere congraciarse con el gobierno de turno aparezca, pero el asunto es que nosotros tenemos técnicos, tenemos instituciones, el árbol del Estado peruano es suficientemente rico. Entonces ya hemos demostrado que el CENEPRED, la génesis de ese organismo es cuando se dio el terremoto del 2007. Entonces nosotros le tendríamos que preguntar más bien al jefe del CENEPRED por qué se siguen dando licencias de construcción, por qué se siguen dando licencias de construcción en terrenos donde se sabe que si viene un sismo, esa edificación se va a licuar, como lo vimos en el 2007, que se desaparecía el primer piso de un hotel. Esa era la función, para eso surgió el CENEPRED. Entonces, tenemos organismos que mucho antes están dedicados específicamente a la investigación en materia de fenómenos del niño, pero nunca se les da la oportunidad de que expliquen qué han hecho, cuáles son sus propuestas para que el alcalde distrital, el alcalde provincial, el gobernador regional lo pueda concretar. ¿Y qué sucede entonces? Que como no es vocero técnico ni científico, aparece alguien que en realidad lo único que juega en pared es con el medio de comunicación que busca una portada, que busca aparecer, que busca hacer noticia. Y eso en realidad, siendo periodistas, nos tiene que apenar. Las áreas afectadas respecto al fenómeno del niño en el 2017 es un escenario distinto a lo que podría venir. Y lamentamos, estimado Martín Cuellar, lamentamos que el Congreso se haya prestado para una gran confusión. ¿A qué me refiero? Cuando el señor Kuczynski era el presidente, él firma la ley 30.556. Esa ley se dio... Si pueden poner, señora directora, la última diapositiva que dice evitemos la tergiversación mediática. ¿Sí? La última diapositiva. La última. Sí, la última. En esa última diapositiva hay dos leyes contrapuestas. Una es la que estoy analizando en este momento, la 30556, que fue firmada el 28 de abril del año 2017 por Pedro Pablo Kuczynski, y el primer ministro era Fernando Zavala. La presidenta del Congreso, Luz Salgado, la primera vicepresidenta, Rosa Bartra. Esta ley 30556, desde mi punto de vista, para que se den cuenta que aquí no es cuestión de ideología, sino que es cuestión de analizar. Esta ley estaba mejor lograda porque tenía, digamos, un contexto no solo de la coyuntura, sino que ya, digamos, como que preparaba terreno en el eje del fenómeno del niño para hacer un trabajo, por ejemplo, a nivel de las riberas de los ríos, ¿ya? Y aquí el ciudadano también tiene que comprender, o sea, el gran problema en cualquier río de la costa, el gran problema es que no se puede hacer un trabajo sostenible
porque tenemos las riberas prácticamente invadidas y por lo tanto no podemos hacer un trabajo a futuro en materia, por ejemplo, de forestación o de reforestación. Y entonces entramos en un círculo vicioso en cualquiera de los ríos de la costa. Entramos en el círculo vicioso de que esperamos que venga el huaico para que después venga la retroexcavadora, para que después se ponga el muro, para que luego se construya el muro, se gasten 2, 3 millones, se cae otra vez el muro, o otra vez viene el agua y nunca salimos de ese círculo vicioso. Necesitamos ciudades sostenibles. La ley 30.556, independientemente, repito, a quien lo pueda haber firmado, pero hubo un trabajo un poco más maduro, a diferencia de esta ley, que ustedes también la pueden leer, la pueden encontrar en la internet, la ley 31.841, que ha sido publicada recientemente el 21 de julio de este año, y que se llama Ley que crea la Autoridad Nacional de Infraestructura o ANIM. Vale decir, al crearse esta entidad, ya queda sin vigencia la Autoridad de Reconstrucción con Cambios. Y esta ley, en principio, que hasta estos momentos no tiene reglamento, y ustedes saben que toda ley sin reglamento, en realidad, es como alguien que cojea, no puede entrar en acción. Y el propio primer ministro sale a decir que los gobiernos regionales no gastan con ajustes del 6%. ¿Cómo van a gastar los gobiernos regionales si el Poder Legislativo les aparece con una ley que los confunde, o con una ley que los lleva, digamos, a la decapitación? Porque además ningún gobierno regional ha tenido el acercamiento de los técnicos que tengan que ver específicamente con el fenómeno del Niño, pero no del que fue en el 2017, sino el que podría venir en diciembre, que es el fenómeno del Niño global. Los ingenieros ambientales aquí tienen que hacer un gran trabajo y el Estado tiene cantidad de profesionales en otros rubros, menos ingenieros ambientales. Y el Ministerio del Ambiente, por ejemplo, que tendría que liderar, el Ministerio del Ambiente es quien tendría que estar apareciendo todos los días dando propuestas, dando orientaciones para que no cometamos los errores que cometimos en el 2017, también como ciudadanía. Pero es el Congreso el que aparece para distorsionar, para confundir. Lo que se debió hacer es simplemente potenciar la ley 3556 y amoldarla a lo que se estaba anunciando que podría venir del fenómeno Niño global. Además tenemos los organismos expertos que ya vienen trabajando de hace años el tema del fenómeno del Niño. Entonces esta ley es innecesaria y lo lamentable es que, como ya no vemos separación de poderes, inmediatamente el Poder Legislativo hace la ley y el Poder Ejecutivo la promulga, ambos se agarran de la mano, pero quien finalmente es perjudicado es la ciudadanía. Los invito para que ustedes mismos puedan revisar la y pensar 36 versus la 31.841 que crea la Autoridad Nacional de Infraestructura, que su propio nombre ya indica el concepto desfasado, porque lo que tendríamos que hacer si queremos hacer leyes es más bien en función al concepto de lo que representa el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño tiene que ver con el tema de crisis climática, cambio y crisis climática. Quizás si se hace una ley con ese enfoque podría justificarse, pero una ley que solamente cambia de nombre para decir que ahora ya no va a haber corrupción y en base a eso empiezan a prendérsele a un parlamentario que
que supuestamente habría recibido algo de coima. O sea, se hace un espectáculo, se distorsiona el asunto para justificar una nueva ley y en realidad estamos enredándonos cuando, repito, tenemos organismos técnicos que muy bien saben qué es lo que tendría que hacerse, pero son las entidades políticas en el legislativo que en realidad no están haciendo las cosas como debe ser. Claro, Luis Aquije. Mis reflexiones finales respecto a esta interesante exposición titulada Gestión Pública ante la llegada del fenómeno del Niño. Tú lo has dicho, lo que el internauta de Nacional TV Perú se está dando cuenta es que estas leyes inconclusas, incoherentes, tendenciosas, antitécnicas, ¿no? Estas leyes le cuesta a todos los peruanos que pagan impuestos, porque toda ley dada por el Congreso tiene un costo y ese costo lo pagan los contribuyentes, usted, yo, las empresas MIPE, las empresas en general que tienen su RUC y que tributan a la SUNAT. Entonces, realmente es justo que las leyes que da el Congreso de la República no sean leyes bien estudiadas, bien pensadas. Es justo que este recurso público tan importante como es la tributación financie leyes que carecen o tienen señales claras de una debilidad, una falta de calidad. Realmente nos estamos haciendo todos aquí el harakiri. O sea, realmente pretender avanzar en gestión pública no poniéndole el cascabel al gato en el Congreso para que realmente piense bien antes de legislar y legisle con mucho criterio técnico, legal y de calidad y político, realmente es un contrasentido. Y eso es lo que usted, estimado oyente, internauta de Nacional TV Perú, tiene que ponerse a pensar. Porque eso es lo que busca el programa Perú Ahora, que empecemos a pensar diferente y no nos comamos el cuento. Entonces, yo propongo, estimado Luis Aquije, amigos de Nacional TV Perú, que justamente le exijamos a las universidades públicas y privadas a que también realmente contribuyan en este tema. Deben de haber muchas tesis de pregrado, posgrado, en temas ambientales, en temas de ecología, en temas de fenómeno del niño. ¿Cómo se está gestionando esas tesis? ¿Se están tomando nota de sus conclusiones? ¿Se están tomando nota de sus recomendaciones? ¿Cómo se está gestionando esa información que también le costó a ese tesista tiempo y dinero? Entonces me parece que el tema universitario debe ir más allá del licenciamiento. El sistema universitario tiene que también apuntar a ser un superorganismo pensante y activo que ayude a prevenir situaciones como la que estamos analizando esta tarde. Y justamente lo que tú invitas, Luis, es lo más elemental: analizar. Y necesitamos más análisis en el periodismo, necesitamos más análisis en la clase política, necesitamos más análisis en la clase administrativa del sector público, más capacidad de análisis, más capacidad de comprensión. Y yo, de mi parte, yo considero que este año ha debido fácilmente justificarse como el año de la gestión pública, como el año de la gestión pública ambiental, como el año justamente de digamos, exigirnos un liderazgo que pocas veces se ve en la gestión pública para alcanzar el desarrollo. Porque es lógico que ese desarrollo como visión no se va a alcanzar si nuestra gestión pública no madura, si nuestro pensamiento político no madura. O sea, tiene que haber una madurez del pensamiento político contemporáneo para poder alcanzar estos objetivos. Como tú bien señalas, Luis,
tenemos mucha documentación, hay muchos antecedentes, hay muchas normas, hay muchos organismos, pero lo que falta es ese liderazgo para que todo esto trabaje coordinadamente y con un sentido y con un propósito claro, que es justamente la prevención. Salvo mejor parecer, estimado Luis, tus palabras finales. Sí, coincido plenamente con esa reflexión, estimado Martín, y distinguidos amigos y amigas en el Perú que siguen este programa. El tener un parlamento que genere este tipo de leyes como la 31841, esta ley lo único que, digamos, se presta en lo inmediato es para que se pueda gastar como quiere el primer ministro, así de inmediato, como sea, antes de diciembre, 3.500 millones de soles en la supuesta prevención contra el fenómeno del niño global. O sea, esto en realidad, para quienes conocemos el tema ambiental, da risa, ¿no? Porque con 3.500 millones de soles o con el dinero que quieran, nunca vamos a poder superar la naturaleza. Esto es un asunto, digamos, que pone en un serio emplazamiento a todos los gobiernos del mundo. O sea, la crisis climática no es un tema, digamos, meramente peruano, es un tema mundial. Pero tenemos gobernantes o exgobernantes, como por ejemplo el señor Trump, negacionista del tema climático, pero su país está siendo víctima de huracanes. Es otra anomalía. Nosotros tenemos un inmenso mar y por eso el fenómeno del Niño mayormente se centra entre Perú y Ecuador. Pero tenemos técnicos. Hagamos que esos técnicos, que esos investigadores, que esos científicos sean los que aparezcan en las pantallas, sean los que sean convocados en los medios de comunicación más importantes, para que tengamos la posibilidad de ser orientados adecuadamente. Yo creo que lo de esta tarde, estimado Martín Cuellar, es una semilla. Ojalá que sigan aceptando participar en tu programa otros invitados, para ir provocando la oportunidad de encontrar puntos de vista y de rescatar lo que tenemos. Nosotros tenemos buenos técnicos, buenos científicos, pero que lamentablemente no son convocados en los medios de comunicación. Muchas gracias, estimado Martín. Muchas gracias, Luis Ignacio Aquija Hernández, por estar en Perú ahora. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad. Estuvo con nosotros el analista político nacional e internacional Luis Ignacio Aquija Hernández, justamente hablando sobre la gestión pública ante la llegada del fenómeno del niño global. Bueno, realmente ha sido muy interesante poder exponer de una manera distinta a otros programas, pero con el único afán de que usted, amigo de Nacional TV Perú, pueda tener nuevos elementos, nuevas opiniones de cómo se debe de hacer gestión pública. No solamente gestión pública en el sector privado, sino hacer gestión pública, hacer gestión en el sector privado, ¿no? Y en el público también. Así que espero que les haya gustado este programa. Atenderemos los comentarios o preguntas que hayan dejado en las redes sociales y agradecerles también por compartir este programa a otras redes, a otros grupos, para que este tema pueda realmente, como bien señaló Luis, sea una semilla que con la difusión de parte de nosotros poder lograr generar un poco de conciencia política, conciencia pública, conciencia ciudadana en los temas ambientales, porque nosotros, la humanidad, dependemos justamente del entendimiento, de la comprensión de la naturaleza. Muchas gracias, hasta la próxima semana.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Giovanna Argandoña y los invito a ver Nacional TV Perú, el canal que une a los peruanos. Aquí usted podrá ver las noticias nacionales e internacionales que a usted y a mí me interesan.